este evento sísmico que tuvimos y el efecto destructor tan masivo va a tener, sin duda alguna, un impacto muy profundo. El crecimiento que tengamos este año y el año que viene sea de menor magnitud, pero todavía se espera que haya un crecimiento positivo. Surgió un interés tremendo entre los inversionistas extranjeros, un país que ofrece enormes oportunidades, un país rico en materias primas y por lo tanto que le da unas oportunidades tremendas a los inversionistas. Si hay un país en la América Latina que puede aspirar a tener un futuro brillante, es Venezuela. ¿Es posible hablar de crecimiento en un entorno de reconstrucción? ¿Cómo redefine un desastre natural las prioridades y el mapa de la reactivación real en Venezuela? Para invertir en el futuro, primero hay que entender el nuevo terreno. Hoy, una de las mentes más brillantes de la economía latinoamericana, el doctor Pedro Palma, para hablarnos sobre la reconstrucción estructural, la ayuda internacional y las realidades del mercado venezolano. La economía venezolana enfrenta un giro drástico. Al mutar de un modelo privado, se le suma ahora un evento crítico que es los terremotos del 24 de junio. Bienvenidos al Camino Está Claro. Doctor Pedro Palma, en este primer programa le damos la bienvenida, un honor tenerlo por aquí, semanas después de estos eventos sísmicos que han castigado a nuestro país. En este entorno tan peculiar, en esta economía tan peculiar que tenemos en Venezuela, ¿cómo afecta este evento sísmico a la economía venezolana? ¿Cómo afecta todo lo que ha sucedido a este camino que parecía que se abría, un camino que se abría ya hacia la estabilización cambiaria? Se iluminaba. Me dirá usted si eso es correcto. Se iluminaba también hacia la estabilización comercial, financiera. ¿Cómo afectan los terremotos a toda esta situación? Bueno, sin duda alguna, en primer término, gracias por la invitación. Pero sin duda alguna, digamos, este evento sísmico que tuvimos y el efecto destructor tan masivo que el mismo significó, va a tener, sin duda alguna, un impacto muy profundo sobre lo que somos en Venezuela, sobre la población, sobre la economía, sobre la sociedad, sobre todo. Tenemos una enorme masa de personas, muchos de ellos con muy pocas posibilidades económicas, que perdieron su casa, que perdieron todo en el terremoto. Y hay que darle, obviamente, asistencia, ayuda a esa masa poblacional tremenda, que no solamente perdió o que tuvo pérdidas financieras importantes y pérdidas físicas, sino también pérdidas humanas y por lo tanto una gente que está profundamente golpeada. Y eso hay que atenderlo, sin duda alguna, no solamente en lo económico, sino también en lo psicológico, en darle apoyo a ese grupo de venezolanos que sufrió tanto a raíz del terremoto. Por lo tanto, una de las prioridades incuestionables que tiene que atacarse en el futuro inmediato, en los próximos días y semanas y meses, es la reconstrucción y darle atención y apoyo a esas personas que perdieron todo en el terremoto. Eso va a implicar unos costos sumamente importantes, que se calculan que esa reconstrucción puede estar, primero tomar entre 8 y 10 años y un costo que puede estar en el orden de entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Son montos realmente importantes, a través de los cuales se reconstruya lugares de habitación, se haga vialidad, se reparen las vialidades, la infraestructura vial que se destruyó con el terremoto. En fin, una serie de aspectos muy importantes que hay que atacar en ese proceso de reconstrucción.
la primera cosa que hay que preguntarse es, bueno, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar esa reconstrucción? Y definitivamente el Estado, el gobierno, tiene que absorber parte o tiene por lo menos que manejar buena parte de ese proceso de reconstrucción. Sin embargo, todos sabemos que el gobierno tiene severas limitaciones financieras para poder absorber buena parte de esos costos de la reconstrucción. Y por lo tanto, buena parte de esa reconstrucción va a tener que venir de afuera. Va a tener que venir a través de ayudas de los organismos multilaterales, ayudas de otros gobiernos, asistencia privada de organizaciones privadas que hagan y que den aporte. Va a tener que venir también de una postergación en todo lo que son los pagos de obligaciones de deuda externa. En este momento Venezuela no puede atender esos compromisos externos que suman una cantidad sumamente importante. Estamos hablando, se ha hablado tradicionalmente de 170.000, 180.000 millones de dólares y ahora aparece una nueva cifra de 240.000 millones, sea lo que sea, sean 180, sean 170.000 millones, esos son cifras realmente importantes. Y en este momento, si bien esa es una deuda que hay que reestructurarla y que hay que atenderla, en este momento Venezuela no puede darle la primera prioridad a esas obligaciones, a atacar, digámoslo así, o hacerle frente, a afrontar esas obligaciones. Tiene que hacer frente a esa reconstrucción de la destrucción que dejó el terremoto. Y por lo tanto tiene que buscar fuentes de financiamiento fundamentalmente externas para cubrir esos costos. Porque si el gobierno decidiere incrementar su gasto público en una forma importantísima, básicamente con la intención de atacar esa reconstrucción de la deuda, y incurre en una situación de déficit creciente o déficit de grandes magnitudes, financiados por el Banco Central a través de la creación masiva de dinero por parte del Banco Central. Ese sería eso tendría unos efectos realmente negativos sobre la economía, porque esa inyección masiva de dinero, en primer término, generaría presiones inflacionarias adicionales, y todavía la inflación está sufriendo una inflación altísima. La inflación de los 6 primeros meses del año supera holgadamente el 100%. La inflación anualizada entre junio del 2025 y junio de 2026 supera el 500%. Y por lo tanto esa es una inflación realmente elevada. Y si el gobierno inyecta masivamente recursos debido al financiamiento de gasto público deficitario para la reconstrucción de la deuda, esa inyección masiva puede generar, en primer término, un agravamiento en los problemas inflacionarios y, en segundo término, una presión sobre el tipo de cambio muy importante. En este momento los venezolanos no tienen inclinación ni preferencia por mantener activos líquidos en bolívares. Nadie ahorra en bolívares porque sabe que con una inflación tan alta como la que tenemos en Venezuela, esos bolívares pierden valor día a día. Y por lo tanto, esa inyección masiva de bolívares lo que haría sería estimular salidas de capitales en una cantidad importante y por lo tanto agravar la situación ya bastante precaria que se tiene de reservas internacionales y prácticamente absorber buena parte del flujo de dólares que vengan producto de la exportación de petróleo, que también está muy limitada por la reducción brutal de los volúmenes de producción y de volúmenes de exportación que hemos sufrido en los últimos años, y por lo tanto afectaría la disponibilidad de divisas en el país. Es por eso que, si bien parte de esa reconstrucción va a tener que ser financiada a través de gasto público, la gran mayoría de ese financiamiento de reconstrucción tiene que venir
de afuera. Tiene que venir a través de, como ya dije, de asistencias de otros gobiernos, de asistencia financiera de organismos multilaterales, de nuevos préstamos de organismos multilaterales orientados a esta reconstrucción y de aportes también privados que vengan de otros países. Eso trae otras cosas, ¿no? Otras variables como la transparencia, ya vamos a hablar de eso, pero quería detenerme un poco en la deuda externa. ¿De dónde sale ese número? Se habla de 70.000 millones, se habla de más de 100.000, inclusive hasta 200.000, habla la prensa norteamericana. ¿Dónde está realmente el número y si existe ese número real? Sí, bueno, la deuda pública externa tiene múltiples componentes. En primer término, tiene una componente en bonos que se han emitido fundamentalmente en los últimos 25 años por PDVSA y por la República, que emitieron una cantidad importante que se calcula ahora que puede estar en el orden de 60, 70 mil millones de dólares. Pero a esa deuda hay que agregarle otros componentes de obligaciones externas constituidas por intereses no pagados desde noviembre del año 2017. Venezuela no paga deuda externa. Venezuela dejó de servir su deuda pública externa y por lo tanto eso ha acumulado intereses en estos 8 o 9 años en cantidades muy importantes y eso es parte de la deuda pública externa. También lo que se le debe a las compañías que fueron expropiadas y no indemnizadas, que han ido al arbitraje internacional, que han ganado arbitrajes internacionales y que por lo tanto esperan que el gobierno les compense esa pérdida de activos por las expropiaciones que sufrieron previamente. Las líneas aéreas, por ejemplo, también tienen unas acreencias importantes contra el Estado porque los obligaban a vender sus pasajes en bolívares bajo la promesa en el control de cambios que se estableció a partir del año 2003 de que el gobierno les daría dólares que nunca se los dio y por lo tanto esas compañías, se fueron de Venezuela en buena medida debido a esa pérdida que tuvieron. Otras compañías han tenido pérdidas realmente multimillonarias porque recibían bolívares y a pesar de tener la promesa del gobierno de que le iban a poder adquirir esos dólares que necesitaban a un tipo de cambio oficial establecido en el control de cambios, esos dólares nunca fluyeron, nunca se dieron. Y por lo tanto todas esas son componentes de deuda que sumadas hasta hace poco tiempo se hablaba que podían agregar un monto más o menos o sumar un monto de unos 170 mil millones de dólares, 180 mil millones de dólares, pero que ahora de nuevo ha salido una nueva cifra de 240 mil. En cualquier caso, son montos realmente descomunales de deuda pública externa. Porque las compañías que se fueron, pero la deuda se mantiene. Obviamente, y muchas de esas compañías aspiran a cobrar esa deuda o por lo menos cobrar parte de esa deuda. Venezuela no va a poder pagar la totalidad de esos compromisos externos. Va a tener que haber lo que se denomina un quite de esa deuda, una reducción importante de esa deuda, pero Venezuela, el gobierno venezolano, el Estado venezolano, está obligado a pagar y va a tener que pagar, digamos, un monto importante de esa deuda externa. De todas maneras, es un tema que no se puede en este momento, no va a suceder porque hay otras prioridades ahora después de este desastre. El consumo masivo, el sector inmobiliario ya era particular en nuestro país. Ahora con todo lo que ha sucedido y la necesidad de atender a la población afectada, de levantar nuevas estructuras, cambia el eje, digamos, la atención o la prioridad del inversionista extranjero en Venezuela. No necesariamente la del inversionista extranjero. Después de lo que vivimos el 3 de enero de este año, surgió un interés tremendo entre los inversionistas extranjeros sobre Venezuela. Yo siempre decía, desde hace muchos años, que cuando este país
se adentrara en un proceso serio de reconstrucción y de relanzaje económico, este iba a ser el país de las grandes oportunidades. Las oportunidades que existen en múltiples sectores de la economía, en el petrolero, en el minero, en el manufacturero, en el agrícola, en fin, en prestación de servicios. Y por lo tanto, esos inversionistas extranjeros tomaron un gran interés a partir del 3 de enero en las posibilidades que se abrían en Venezuela. Ese interés está allí. Ese interés no tiene por qué haber desaparecido. El interés en materia petrolera está allí, en materia minera está allí, en materia agrícola, en materia manufacturera está allí. Lo que pasa es que sí, las prioridades y la materialización de esas inversiones a lo mejor sí se han visto afectadas. En primer término, porque esas inversiones estaban exigiendo una reinstitucionalización del país. No estaban dadas las condiciones para que esa inversión se materializara, porque los inversionistas exigen seguridad jurídica, exigen la existencia de un sistema judicial idóneo, exigen la existencia de unas instituciones funcionales, efectivas, exigen la división de poderes públicos, exigen el respeto de sus derechos, de tal forma que ellos no puedan ser objeto de caprichos o de comportamientos caprichosos de parte del gobierno en el futuro que las afecta y por lo tanto ese marco institucional exigido por los inversionistas todavía no está en Venezuela. Hay, ya te digo, múltiples sectores que el interés está allí, inclusive la destrucción del aparato productivo, producto de los problemas sísmicos, de los terremotos que sufrimos el 24 de junio pasado, fue relativamente poca. Se habla de que toda la infraestructura petrolera no sufrió, de que la infraestructura minera tampoco sufrió, de que múltiples empresas manufactureras no han sufrido. Sí hubo, obviamente, pérdidas en el área inmobiliaria, pérdidas de pequeñas y medianas empresas, particularmente en las zonas más afectadas por los terremotos. En estos días oía de que buena parte de un porcentaje importante de las empresas existentes en el estado Vargas cerraron, no siguen funcionando producto precisamente del terremoto, y esos son sin duda algunos efectos negativos sobre el aparato productivo. Pero en general el aparato productivo venezolano sufrió poco en el terremoto y por lo tanto puede continuar el proceso de expansión siempre y cuando se materialicen las inversiones, y para ello siempre y cuando se materialicen las exigencias que esos inversionistas exigen para que realmente ellos tomen la decisión de invertir. Hay una necesidad urgente que es hogar, casas. ¿Esto puede traer una nueva oleada de inversionistas a nuestro país? Bueno, sin duda alguna, yo creo que la reconstrucción, sobre todo el sector inmobiliario, puede verse estimulado producto de esos esfuerzos de reconstrucción, de que, digamos, el desarrollo de unidades habitacionales se estimule, la inversión en infraestructura de transporte, que también sufrió, de infraestructura vial, que también sufrió, se vea beneficiada por esos esfuerzos de reconstrucción. Y por lo tanto, por eso es que, si bien se espera que el crecimiento económico, que se veía muy optimista a comienzos de este año, ya no sea tan optimista, posiblemente el crecimiento que tengamos este año y el año que viene sea de menor magnitud, pero todavía se espera que haya un crecimiento positivo este y el próximo año, aunque no de los niveles tan optimistas que se veían a comienzos del año 2026. El financiamiento, que es un tema álgido.
se ponen sobre la mesa varias cartas, digamos, se echan sobre la mesa, pero esto se puede manejar, es viable o hasta dónde es viable con el esquema político que tenemos actualmente. No, y no creo que con el esquema político que tenemos actualmente, ni con el sistema financiero tal cual como existe en la actualidad. Después de un proceso de hiperinflacionario como el que vivimos, tradicionalmente las hiperinflaciones descapitalizan la banca de una manera tremenda, porque el capital de los bancos prácticamente desaparece o se ve ampliamente afectado. Y si bien hemos visto últimamente que la actividad crediticia de la banca ha mejorado en los últimos tiempos, todavía la cartera de créditos del sistema financiero venezolano es muy baja. Está en el orden de los 2.500 millones, 2.700 millones de dólares, y ese es un nivel de cartera bajísimo. Nosotros en el año 2012 teníamos la cartera de créditos de la banca estaba en el orden de los 12.000, 13.000 millones de dólares. Y por lo tanto, bueno, tenemos que capitalizar la banca, tenemos que darle las posibilidades de ampliación de la actividad crediticia, tenemos que abrir el sector financiero para generar la materialización de financiamiento en el país, y eso es algo absolutamente esencial. No podemos esperar que realmente la economía crezca y que la economía florezca en Venezuela si no hay crédito, ¿no? El crédito es absolutamente fundamental, y ese crédito tiene que venir del sistema financiero, de un sistema financiero renovado, de un sistema financiero con participación internacional, que la banca internacional también invierta y venga al país, y producto de una recapitalización del sistema financiero venezolano para realmente ampliar la capacidad de otorgamiento de crédito y el financiamiento que se requiere incuestionablemente para avanzar económicamente en el país. Ampliar también la capacidad de la banca, ¿no? La banca nacional está seriamente restringida, ¿no? Hablamos hace un momento de una serie de condiciones, y el tema político, el esquema político, todo esto. Esto gira, considero, usted me dirá hasta dónde tengo razón, gira en torno a la seguridad jurídica, a la necesidad de reformas institucionales que den garantías a los inversionistas, a los financistas, a toda la gente que quiera pues meterse, digamos, en el tema de financiamiento en Venezuela. Pero tiene que haber un cambio en las instituciones. Sin duda alguna. A Venezuela hay que reinstitucionalizarla. Hay que dotarla de instituciones sólidas, de instituciones funcionales, de instituciones que se preserven en el tiempo, de un esquema legal, de unas reglas de juego claras, coherentes, lógicas, y que se preserven en el tiempo, y de unas instituciones que realmente funcionen. Es absolutamente esencial que aquí haya una división de poderes públicos, de que haya una independencia de esos poderes públicos, de que no solamente todo responda a los intereses del Ejecutivo. No, aquí tienen que haber lo que se denomina en inglés check and balances, controles de todo lo que es el manejo de la cosa pública, controles efectivos de todo el manejo de la cosa pública, de que haya un sistema judicial funcional, idóneo, que realmente asegure la defensa de los derechos de todos y penalice la violación de esos derechos o la violación de las normativas legales que existan. Y por lo tanto tiene que haber un redimensionamiento de las cosas. En ese proceso de reinstitucionalización del país hay, digamos, posiciones extremas, por ejemplo, que digan hay que prácticamente acabar con lo que es el Estado venezolano. El Estado ha sido el gran culpable de esta depredación que ha habido en el país. Yo no creo. No. Aquí cada miembro de nuestra sociedad tiene un papel que jugar. Y el Estado tiene un papel muy importante que jugar en ese proceso. El Estado, en una forma exclusiva, tiene que ser el responsable de todo lo que es la seguridad y la defensa del país. Tiene que ser el responsable del establecimiento de las normas que nos van a regir
la vida nacional, de todo lo que son las leyes que van a regir a la nación. Tiene que ser, digamos, un Estado que asegure, digamos, una seguridad social funcional dentro del país. Tiene que, compartido con el sector no gubernamental, con todo lo que es la sociedad civil distinta al Estado, compartir, por ejemplo, en forma muy importante con servicios fundamentales como son la educación y la salud. No en forma exclusiva, no, sino que haya educación privada y educación pública, que haya salud pública y salud privada, pero que el Estado juegue un papel importante en eso. En la dotación de viviendas. Ahora, con todo este asunto de la destrucción del terremoto, eso toma un papel absolutamente fundamental. Entonces, al Estado le toca jugar un papel muy importante en el país, pero el Estado no debe o debe abstenerse de invertir, de manejar empresas. No, eso no le toca al Estado hacerlo. El Estado tiene que limitarse en lo que son las gestiones de un Estado, la gestión gubernamental propiamente dicho, compartir con el sector privado o con el resto de la sociedad una serie de servicios que pueden ser provistos conjuntamente con el Estado y limitarse a lo que le es propio al Estado y dejar que el resto de la sociedad juegue su papel importante, donde la inversión, el manejo de las empresas, de las unidades de producción debe estar en manos no gubernamentales, en manos privadas. Y por lo tanto, esa división de cargas, esa división de actividades fundamentales tiene que darse en Venezuela y eso está por darse en Venezuela. Hablemos del riesgo país. En toda esta situación es un término muy interesante, ¿no? En este momento. El riesgo país. ¿Cómo ve usted el riesgo país? ¿Ha aumentado? ¿Se ha quedado igual? No, sin duda alguna. ¿Somos un país ahora con más riesgo inclusive que antes? No, el riesgo país ha aumentado tremendamente producto de estas pésimas políticas públicas, de esta situación realmente crítica, anárquica que hemos tenido en el manejo de lo económico y por lo tanto, sin duda alguna, el riesgo país, los costos que hay que incurrir para realmente obtener financiamiento externo han aumentado en una forma explosiva. Pero en la medida en que realmente tomemos conciencia de esa necesidad de cambio, de esa necesidad de reinstitucionalización, de esa necesidad de que cada quien haga lo que tiene que hacer, lo que le corresponde hacer, dentro de todo lo que es el manejo público o el manejo de la realidad económica y social que tenemos que tener en el país, pues en esa misma medida ese riesgo país, esa percepción de riesgo va a disminuir, va a bajar en una forma importante y por lo tanto, bueno, porque vamos a hacer las cosas como deben hacerse. Y eso es precisamente lo que los mercados internacionales penalizan cuando no existe esa racionalidad de acciones o benefician, digamos, a las naciones que realmente hacen las cosas como deben ser hechas. ¿El terremoto o los terremotos han afectado el riesgo país? Bueno, posiblemente sí, posiblemente lo afecten en el sentido de que las necesidades de financiamiento aumentan en una forma sumamente importante, pero buena parte de ese financiamiento va a venir de organismos multilaterales, de organismos no privados, digámoslo así, y por lo tanto la necesidad de obtener ese financiamiento no va a depender tanto del costo de ese financiamiento, sino va a depender de la voluntad de nuevos gobiernos por ayudar a Venezuela, de la inclinación de los organismos multilaterales a dar ayuda financiera al país para financiar esa reconstrucción y también de la intención o de la inclinación de los sectores privados de las sociedades, de otras sociedades
que ayuden a Venezuela a través de recursos que se transfieran para realmente atender esas necesidades de la población. Pasemos, doctor Palma, al factor humano. Hemos visto cómo se ha movilizado la sociedad civil, profesionales, técnicos, vecinos, gente de todo tipo se ha movilizado. El capital humano es percibido en el extranjero por los inversionistas como un activo sólido. Bueno, sí lo es. De hecho, ese es un tema que se ha manejado mucho en el debate público. Hay quienes piensan que la enorme diáspora, la pérdida de casi 8 millones de venezolanos que han emigrado, ha significado una pérdida de capital humano enorme que no se podrá recuperar porque muchos de esos nacionales no volverán. Yo no coincido con esa apreciación, porque tenemos que distinguir entre lo que fue la diáspora, digamos, de los profesionales, de los técnicos, del recurso humano formado que perdimos y que fue particularmente el primer componente de diáspora que tuvimos. Los médicos que emigraron, los ingenieros que emigraron, los profesionales y técnicos que emigraron. Y muchos de ellos que al comienzo o en los primeros años decían, no, yo regreso a Venezuela, tan pronto vengan nuevas posibilidades de Venezuela, yo voy a regresar. Muchos de ellos no regresarán a Venezuela a vivir, a reinstalarse en su vivienda, en su vida diaria aquí en Venezuela. Lo que pasa es que con toda esta globalización, esta integración que posibilita Internet, la inteligencia artificial, etc., esas personas, por más que no se trasladen a Venezuela, a vivir aquí en Venezuela, a montar sus casas aquí en Venezuela, van a estar presentes en Venezuela. Esos van a ser los académicos que enseñan en otras universidades, que abrirán las puertas a muchachos venezolanos para irse a formar. Esos son los gerentes que trabajan en corporaciones internacionales que inclinarán la balanza para que sus corporaciones inviertan en Venezuela. Esos van a ser los profesionales que desarrollarán técnicas y tecnologías en otros países, pero que las pondrán a disposición de Venezuela. O sea, ese es un capital humano que ni remotamente se perdió. Venezuela va a estar presente en las decisiones de ese capital humano técnico importante, muy importante en el futuro. Los que sí volverán, y volverán en una forma masiva una vez que aquí hayan las posibilidades de trabajo y mejoren las condiciones de vida, va a ser una enorme masa de venezolanos que se fue buscando sobrevivencia en otros países. Esa es la inmensa mayoría de la diáspora venezolana. Esos son, digamos, las personas que están viviendo en otros países, en países vecinos o en países más remotos, y que han sufrido xenofobia, que han sufrido exclusión, que han sufrido situaciones muy difíciles para adaptarse a las nuevas sociedades. Muchachos que han tenido que dedicarse a empleos, digamos, poco remunerados, empleos difíciles, pero que no les ha quedado alternativa de atacar esos empleos en otros países y de sufrir en esos otros países unas condiciones a veces bastante adversas y bastante duras. Pero esa va a ser una población que va a regresar al país formada, va a regresar al país forjada, va a regresar al país con una decisión de trabajo y de esfuerzo. Muchos de ellos en una forma muy distinta a cómo se fueron del país. Aquel venezolano que aspiraba que el gobierno le diera la casa, que el gobierno le diera el empleo, que el gobierno le regalara los servicios públicos, que el gobierno le regalara la gasolina, que el gobierno le regalara todo, van a ser individuos que han tenido que vivir situaciones muy duras en otros países y que vendrán con el convencimiento de que el progreso depende de uno, depende del esfuerzo de uno. Y esa va a ser una masa poblacional que va a venir mucho más forjada, mucho más madura,
mucho más dispuesta a realmente hacer el esfuerzo que se va a requerir en el país para echar esto adelante. Y por lo tanto, yo creo que la diáspora, lejos de significar algo muy negativo para Venezuela, va a traer muchos beneficios, porque va a forjar a una población mucho más luchadora, va a forjar a una población mucho más tecnificada, a una población que ha visto en otros países unas sociedades distintas, unas sociedades de progreso muy diferentes, y por lo tanto van a poder contribuir al progreso del país en una forma mucho más decidida y mucho más directa. Bueno, espero que así sea. Este venezolano al que usted hace referencia ha pasado trabajo en el extranjero, ha visto lo que es pasar trabajo y no es el mundo soñado que estaba esperando, ¿no? El famoso sueño americano, por decir alguno, ¿no? Así es. También sueño europeo, sueño asiático, y no es tan fácil. No es tan es difícil ser extranjero. Yo he sido extranjero y no lo he tenido tan difícil, pero sé que es difícil ser extranjero. Ahora, en estos tiempos de reconstrucción, no solamente reconstrucción de La Guaira, estamos en un momento de reconstrucción de nuestro país, ¿no? Eso es lo que estamos, creo, viviendo en este momento. ¿Cuál cree usted que es el valor estratégico a largo plazo para un inversionista en nuestro país? Bueno, yo creo que Venezuela es un país, yo siempre he dicho, y eso ya lo he mencionado hace un rato, que un país que ofrece enormes oportunidades, un país rico en materias primas, un país donde todo está por hacerse, un país que fue víctima de un proceso destructivo implacable durante estos últimos 25 años, durante estas últimas 3 décadas. Y por lo tanto un país donde hay que reconstruir todo, donde hay que rehacer todo. Y un país que a la vez tiene una base muy sólida para rehacer, y por lo tanto que le da unas oportunidades tremendas a los inversionistas que ven en Venezuela unas oportunidades de crecimiento y de expansión tremendas. Esa inmigración que tuvimos en los años después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvimos después de la Guerra Civil Española, que tuvimos en los años, la segunda mitad de los años 40, los años 50, los años 60, que eran esos extranjeros que venían y veían aquí el paraíso, veían una tierra de posibilidades tremendas, y que hicieron fortuna aquí, que llegaron con nada y se fueron, después reemigraron a sus países o retornaron a sus países con riqueza y con producto de su esfuerzo, muchos de ellos todavía siguen aquí, claro. Y siguen trabajando y siguen aprovechando las oportunidades que Venezuela brinda. Bueno, esas oportunidades están allí, y esas oportunidades están y seguirán estando en cantidades enormes y en las más diversas actividades y sectores de la economía. Y por lo tanto, esos inversionistas que han mostrado gran interés en Venezuela demuestran gran interés porque ven las oportunidades que aquí hay. Y lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que esa inversión realmente se dé, y que vengan y que creen riqueza y que se enriquezcan, que sean negocios prósperos, y que por lo tanto sean inversionistas que tengan un retorno muy favorable, extraordinario, producto de sus inversiones, porque el país se los ofrece, porque el país les da esa oportunidad. Y por lo tanto yo soy optimista. Yo acerca del futuro, yo lo que creo es que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tomar conciencia de lo que tenemos que hacer y hacerlo. Y por lo tanto darle la posibilidad de que esos inversionistas realmente vengan al país, inviertan, se enriquezcan, hagan buenos negocios y le dejen al país también, creen empleo y le dejen al país una prosperidad, un crecimiento de largo plazo, con visión de largo plazo de 20, 30, 40 años, realmente como se lo merece este país. Si hay un país en la América Latina que puede aspirar a tener un futuro brillante, es Venezuela.
La ruta está clara para quienes saben leer los cambios. Muchas gracias, Dr. Palma, por iluminarnos este camino hacia el éxito. Gracias a ustedes. Yo soy Adrián Barros y esto fue El Camino Está Claro. Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte a @Comesec Latinoamérica y activar las notificaciones para que nos acompañes en esta ruta hacia el éxito.